El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Sé que has ido al Señor, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Una vez más, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré. Gracias, Dios. Postrado a tus pies. Yo reconozco tu grandeza, Señor. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Gracias, Señor. Porque no hay lugar más alto, Señor. No hay lugar más hermoso, Señor, que poder, Señor, estar humillado ante tu presencia, Dios. Que poder reconocer, Señor, que tú, Señor, eres lo más grande, digno de ser alabado, digno de ser honrado y glorificado, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por cuanto has puesto en nuestros corazones, Señor, la humildad necesaria, Dios, para alabarte, para adorarte y para glorificarte, Dios. Hoy, Señor, no hay mejor lugar, no hay lugar más alto que estar a tus pies en tu presencia, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Porque bueno ha sido Jehová. Porque bueno ha sido Jehová, iglesia. Digno de ser alabado. Aleluya. Digno de ser glorificado. Aleluya. Digno, Señor, de toda honra, Dios. Aleluya. De todo reconocimiento eres tú, Padre. Aleluya. La iglesia de los santos, Señor, te alaba, Dios, te bendice, Aleluya. te reconoce, Señor, en esta mañana, porque tú eres nuestra cabeza, tú eres nuestro escudo, Así nuestro es, Padre aleluya. celestial, quien pelea Sí, nuestras Señor, batallas, aleluya. que nos sostiene, Señor, eres Aleluya. tú, Padre. Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por esta hermosa mañana, Dios. Gracias por permitirnos acercarnos a ti genuinamente y nuevamente para adorarte y para alabarte, Dios. Señor, A ti gracias. sea toda gloria, Dios, toda la Y sea, honra Dios, y todo el en el reconocimiento nombre de Jesús. por los siglos de los siglos. Así es, Señor. Amén y amén. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Amén. Tome su lugar, hermano. Tome su lugar. Definitivamente no hay lugar más alto que poder rendirnos a la presencia de nuestro Dios. Yo no sé si tú lo crees, la verdad. No sé, pero muchas veces pienso yo que los predicadores podemos, por decirlo de alguna manera, cometer algunos errores. A veces incluso, no sé, forzando a la iglesia a decir que si yo no sé si tú lo crees o no, pero a mí me place y me deleita reconocer que tengo un Padre Celestial que es todopoderoso Señor, y que es gracias. digno de alabanza, que es digno de adoración, y no me cansaré de decirlo, que es el Rey y que es el dueño de esta congregación. Amén. Gracias. Así que el Señor les bendiga, iglesia.
como siempre le digo, a lo mejor ya le caigo mal, porque cada domingo le digo, me siento privilegiado de poder estar aquí, no porque por la posición o la postura de estar en un puesto de pastorado, no, sino por poder darme cuenta que hay hermanos como yo igual de locos que están corriendo la carrera de la fe. Y eso me llena de gozo, eso me llena de alegría, eso me llena de felicidad. Saber que no estoy solo, saber que estamos aquí un grupo, un puñado, y que fuera de aquí también hay muchos más que verdaderamente están corriendo la carrera de la fe. Amén. Cuando el Señor te empuja, aún sintiéndote mal, a venir a la iglesia, es porque Él quiere darte algo bueno. Amén. Aleluya. Y yo lo creo así. Aleluya. Que el Señor nos empuja muchas veces, nos impulsa a que vayamos y nos acerquemos a su presencia, porque Él sabe que esto es indispensable y que es vital para la vida del creyente cristiano, estar alimentándose constantemente. Amén. Yo le pido que incline su rostro. Antes de comenzar vamos a hacer una oración. Padre, yo te doy gracias, Dios, en esta mañana. Iglesia, acompáñame por favor orando en su lugar. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por tus bondades, por tus maravillas, por tu amor que es incomparable. Hoy, Señor, estamos delante de ti pidiéndote que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para que la palabra pueda caer en tierra fértil, para que tu palabra, Señor, pueda ser implantada en nuestros corazones y podamos experimentar no solamente de voz, no solamente de boca, sino desde nuestro interior podamos participar de las riquezas, Dios, que hay en ella, Dios. Podamos participar, Señor, también de la voluntad que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros que somos creyentes en Cristo Jesús, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores y no solo oidores de la Escritura, Dios. Es el propósito que tenemos, dentro de los cuales propósitos tenemos en la iglesia, es poder ser hacedores de tu palabra. Y solamente, Dios, estando cerca de ti, de tu perfecta voluntad, es que podemos lograrlo, Señor. Así que en esta mañana dirígenos, guíanos en el Espíritu, Señor, para que podamos realmente entender lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Yo le voy a pedir por favor que inmediatamente usted directamente vaya a su Biblia. ¿Sí trajo Biblia? Amén. Amén, gloria a Dios. Y abra en Santiago, capítulo 1. Santiago 1, del 12 al 18. Voy a esperar unos segundos para que usted busque en su Biblia, en el Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. La pantalla también, ya lo tenemos ahí. Perfecto. Yo le pido que me acompañe poniendo atención en su Biblia o en la pantalla para ir leyendo juntos esto que dice aquí. Dice el Señor, y esta es palabra de Dios: bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes, iglesia? A los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, escúchalo, ¿cómo dice ahí? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pon atención, iglesia, este es el mensaje de parte de Santiago, de Dios a través de la vida de Santiago. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, dice, primicias de sus criaturas. Gracias. Iglesia, siéntete privilegiado, porque cada uno de nosotros somos primicias de Dios. Él nos escogió, iglesia. Él abrió la puerta para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Así que somos parte de esas primicias en Cristo Jesús. En los primeros versículos de Santiago, en el capítulo 1, que ya estudiamos con anterioridad. Yo no sé si tú lo recuerdas, pero a lo mejor ahorita que te lea el texto tú te vas a acordar. Unas semanas atrás estuvimos viendo algo acerca de esto. Santiago, al igual que Pablo en otras cartas, nos exhorta a gozarnos en medio de las pruebas, ¿ok?
Y yo te voy a pedir, y en la pantalla, Santiago 1:2, pongamos esto. Él nos decía precisamente en este versículo, contextualizando un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Él nos decía, Santiago nos decía: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, dice, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. ¿Qué nos está diciendo Santiago? ¿Qué nos dice Santiago? Gócense cuando se encuentren cruzando diversas pruebas. Eso es lo que está diciendo. Porque cuando nuestra fe es probada, lo que Dios está haciendo, iglesia, escucha bien esto, es trabajando en nosotros. Lo que Dios está haciendo es produciendo en nosotros algo bueno. Eso es lo que está haciendo el Señor. Y es por eso que Santiago, ahora sí en el versículo 12 del texto que leímos completo, nuestro texto del día de hoy, continúa hablando acerca de las pruebas. Pero lo más hermoso de esto es que en medio de esas pruebas, Santiago suelta una bendición de Dios. Santiago suelta una bienaventuranza. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que sean capaces de soportar, ¿qué? Las pruebas. Pero me llamó mucho la atención que dice las pruebas, y separado o apartado de esto señala, dice también las tentaciones, como parte de esas pruebas. Esto me hace ver que aunque la tentación también es una prueba, quiere decir que ¿por qué la separa? Porque las pruebas pueden ser, o por lo general vienen de parte de Dios, pero la tentación por lo general, o bueno, siempre más bien, viene de parte de Satanás. ¿Ok? Y dice el versículo 12, vamos a retomar nuestro texto: bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? La tentación. Mira, iglesia, pareciera que este texto, por lo que dice, estuviera dirigido única y exclusivamente a los hombres. Amén. Porque dice lo siguiente: bienaventurado el varón. Textualmente así lo dice. Pero estudiando sobre el texto, la mayoría de los comentarios y los comentaristas apuntan a que este texto está dirigido en general a hombres y a mujeres. ¿Y usted sabe por qué? Porque no solamente los hombres estamos sujetos a las tentaciones. Esto es algo, si lo vemos en la lógica humana, pues tiene razón, ¿no? No solamente los hombres estamos sujetos a tentación, también las mujeres están sujetas a tentación. ¿Ok, iglesia? ¿Amén o no? Entonces, algo que nos ayuda también a entender y que es parte de los comentarios es que hay diferentes traducciones en la Biblia. Y fíjate cómo lo maneja la Nueva Traducción Viviente. Santiago 1:12, no lo voy a poner ahí, es el único texto que traigo fuera de él, pero te lo voy a leer. Dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y la tentación. En ningún momento maneja un género, varón o mujer. Dice: Dios bendice. Esto nos habla de una generalidad, ¿ok? Por lo que entendemos precisamente que está dirigido en general a la raza humana, sean hombres, sean mujeres. ¿Ok? Si nos queda claro eso, muy bien, amén. Los primeros versículos del capítulo 1, también Santiago nos enseñaba, iglesia, que hay pruebas en las cuales nos coloca el mismo Dios o nos pone el mismo Señor. Eso nos enseñaba Santiago. O sea, las pruebas no siempre vienen de parte de Satanás. Hay pruebas que Dios pone en nosotros, que Dios coloca en nosotros como parte de su plan, de un plan que es perfecto para cambiar, iglesia. De un plan que es perfecto de Dios para transformar y producir algo bueno en nuestras vidas. Y pudiéramos poner también lo que dice Santiago, habla de la paciencia. Cuando el Señor nos pone alguna prueba que viene precisamente a probar nuestra paciencia, es para que nosotros podamos ser desarrollados o capacitados en específico en esa área. Amén. Y así es como Dios trabaja en nuestras vidas. Pero según el versículo 12, escucha bien, también existe otro tipo de pruebas. Y este es el texto que vamos a estudiar hoy. Existe otro tipo de pruebas. Dentro de las pruebas hay una prueba que se separa, que es la tentación. ¿Ok? La cual no puede ser puesta ni será puesta nunca por Dios, sino que el enemigo, buscando que nosotros como seres humanos que somos carnales, quebrantemos precisamente la voluntad de Dios y caigamos en sus trampas. ¿Amén o no? Sí, trampas que Él coloca delante de nosotros. Entonces, no es que Dios quiera hacernos caer, no es que Dios esté impidiendo que alcancemos lo que Él mismo nos está pidiendo a través de las pruebas que Él pone, sino que parte de su plan, iglesia, es prepararnos
Parte de su plan es desarrollar en nosotros capacidades. Vamos a poner este ejemplo de la paciencia porque es la que toca Santiago, como la paciencia. ¿Para qué? Para que entonces sí, cuando lleguen las tentaciones a nuestra vida, podamos resistirlas. Amén. Por lo general, las pruebas en las cuales Dios nos pone, lo que hacen es desarrollar algo bueno en nosotros. Pero también va a haber unas pruebas que pone Satanás, el enemigo, que son las tentaciones. Y entonces Dios, capacitándonos en diversas áreas, nos ayuda a que nosotros podamos soportar precisamente la prueba de la tentación. ¿Ok? ¿Sí ven la diferencia? Lo que Dios quiere producir en nosotros a través de la prueba es algo bueno. Y lo que Satanás quiere hacer a través de la prueba, llámese tentaciones, es hacernos caer. Es que ofendamos a Dios, es que perdamos el sentido de nuestro cristianismo como creyentes, que perdamos el camino, el rumbo, que nos desviemos precisamente del camino que Dios ha trazado para sus hijos. Amén. Muy bien, iglesia. Entonces, las pruebas además sirven ¿para qué? ¿Para qué sirven las pruebas? Para desarrollar nuestra fe. Una fe genuina. Dios nos prueba, ¿sí? Porque a través de eso ve nuestra fe. ¿Mediante qué? Mediante las pruebas que Él pone en nosotros. Él puede ver si realmente nosotros estamos dependiendo o no de Él. Y es por eso que Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta ¿qué? Las tentaciones. Dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá esta corona que te decía yo también, la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes ¿qué? A quienes le aman. Escucha esto, esta corona la recibe uno por el amor que tenemos por el Señor, no por otra cosa, lo dice claramente. Y la palabra de Dios está llena de bendiciones, como muchas veces lo hemos señalado desde este púlpito. Aquellos que amamos a Dios, iglesia, vamos a recibir esta corona. Pero detrás de las bendiciones que Dios ha establecido en su palabra, siempre coloca una condición, ¿ok? Siempre coloca una condición. Y no lo hace porque quiera que tropecemos, sino el Señor lo hace para que nosotros valoremos, para que nosotros nos esforcemos precisamente. ¿Para qué, hermanos? Pues para obtenerla, para que nosotros valoremos lo que Él tiene para darnos como hijos suyos. Imagínense usted, ¿qué sucede con nuestros hijos cuando a nuestros hijos le damos todo? ¿Qué sucede? Sí, malcriados. Y el día que nosotros les queremos retirar, o el día que nosotros les prohibimos algo, ¿qué sucede? Ellos se rebelan, ellos se molestan, ellos se enojan. Los que nos equivocamos fuimos nosotros. Pues Dios hace esto para que nosotros valoremos lo que Él tiene para darnos. El cristianismo, iglesia, no es para cualquiera, entiéndase bien. No quiere decir que no cualquiera pueda venir a los brazos de Cristo. No, Él está abierto para la salvación, para aquel que le quiera recibir. Pero cuando ya estás dentro, no es para cualquiera. Es una carrera, decíamos ahorita, no de velocidad, de resistencia. Y solo aquellos que lleguemos a la meta y soportemos las pruebas y las tentaciones, vamos a poder recibir esta corona que viene aquí, hermano. Pero es que yo quiero coronas aquí en la tierra, esas que son palpables, que puedas sentir. Ese es el problema del cristiano, que las cosas que Dios tiene para ofrecernos son mucho más de lo terrenal, aunque día a día Él nos bendice. Día a día Él nos bendice. Porque ¿a poco, dígame usted, si no tuvo hoy con qué vestirse? Así sea la última garra, la camisa la misma que traigo los domingos, pero tuvimos con qué vestirnos. Pero las cosas que Dios tiene para ofrecernos son mucho más elevadas que esto. Necesitamos, iglesia, dejar de mirar el suelo. Necesitamos dejar de mirar la tierra. Necesitamos poner nuestra mirada en las cosas eternas y en las cosas celestiales. ¿Tú recuerdas cuando hablábamos del Salmo 1? Porque ya tuvimos un estudio acerca del Salmo 1. Y decía también una bienaventuranza, y decía: bienaventurado el varón que no sigue ¿qué? Malos consejos, ni anda en malas compañías, ni se junta con los que se burlan de Dios. Eso decía el Salmo. Pues hoy Santiago nos dice lo mismo, una bienaventuranza. Dice Santiago: Dios bendice, pero ahora dice: a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. ¿Dios te va a bendecir nada más porque sí? No. Detrás de cada bienaventuranza del Señor hay una condición, hay algo que tenemos que hacer. Porque si no, Él mismo estaría creando hijos malagradecidos. Aún así, cuando vemos todos los días la mano de Dios en nuestra vida, como quiera que tú lo veas, como quiera que tú estés, aunque a veces pases dificultad, muchas veces aún así seguimos siendo malagradecidos con el Señor.
Entonces Dios nos está enseñando a través de eso. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, y entonces recibirán, dice, la corona de la vida que Él da para aquellos que aman a Él, que le aman a Él o que aman a Dios. Entonces, en palabras sencillas, la corona de la vida está reservada para todos aquellos que aman a Dios. Y dirá uno, bueno, pues yo amo a Dios. Sí, hermano. Y dice uno, es por eso, ¿no? No es por otra cosa. Dice ahí que para los que aman a Dios, y yo amo a Dios, entonces la corona de la vida ya es mía. Sí, hermano, pero amar a Dios implica algo, ¿ok? Y ahí es donde entra el 4 de parte del Señor. Amar a Dios implica algo. ¿Qué implica? Implica obediencia. Así es, aleluya, aleluya. Así que si somos obedientes, si no andamos en consejo de manos, como decía el Salmo, por poner algunos ejemplos, pudiéramos poner más. Si soportamos las tentaciones y las pruebas, resistimos a las pruebas, como ahora nos está diciendo Santiago, estaremos haciendo ¿qué, iglesia? Estaremos dando testimonio, estaremos siendo testigos de que amamos a Dios verdaderamente, y entonces recibiremos el galardón. ¿Ok? Entonces dice uno, y uno se puede ir, pues yo amo a Dios, sí, pero amar a Dios tú tienes que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestras? Obedeciendo a Dios. Y Dios hoy nos está diciendo, soporten las pruebas y soporten las tentaciones, porque eso quiere decir que verdaderamente me aman. Yo quiero aclarar, no es que vayamos a recibir la salvación por eso, no nos está diciendo eso, siempre lo aclaro, porque la salvación sabemos todos que es por medio de la gracia de Dios, amén, por la aceptación de Cristo. Pero sí recibiremos un reconocimiento llamado corona de la vida cuando estemos frente al tribunal de Cristo. Entonces, en ese momento, por haber soportado las pruebas y las tentaciones que dan testimonio del amor que yo tengo por el Señor, entonces recibiremos esa corona de la vida. Amén. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Amén, aleluya. Yo quiero decirte algo, iglesia. Escucha bien lo que te voy a decir. Para vivir el Evangelio, o para vivir en el Evangelio, como quieras verlo, definitivamente se requiere una cosa, y es necesaria una cosa. ¿Sabes qué es esa cosa? Amar a Dios. Tú necesitas amar a Dios para poder vivir en el Evangelio. Tú necesitas amar a Dios para dejar tu cama hoy, cuando el Señor nos regaló una hermosa mañana, y lo que primero pensamos, el Señor quisiera quedarme aquí, no quiero ir a la iglesia. Hermano, si tú amas a Dios, tú tienes que hacer todo tu esfuerzo, y no estoy diciendo que un día no puedas venir porque no te sentiste bien o andabas lastimado, entiende esto, pero sí debemos de ser honestos con nosotros mismos para decir, Señor, hoy no puedo, no me siento con eso. Señor, si tú quieres que vaya, renueva mis fuerzas ahorita, empújame. Así me decía ahorita la hermana Lourdes, me decía eso, y el Señor prácticamente le empujó, le levántate, deja de estar ahí de flojaza y vete a recibir al Señor. Qué tremendo, iglesia. Para estar en el Evangelio se requiere que amemos a Dios, porque el amor hacia Él es lo que nos mueve precisamente a obedecerlo. Así es, aleluya. Dios, iglesia, nos da todas las herramientas. Dios le dice, ok, me amas, muy bien. Es que si me amas, no vas a batallar para obedecerme, tú me vas a obedecer. Y si tú me obedeces, entonces estás dando testimonio de que me amas. La corona de la vida está reservada para ti. Dios es bueno, hermano. Amén. Dios es bueno. Señor. Dios es bueno. Ahora yo te tengo que señalar algo. Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Pero sí prueba. Así es. ¿Ok? Satanás es el que tienta. Amén. Por eso en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 3, lo llama el tentador. No lo busques, es nada más para mencionar eso, para que sepas dónde está. En Mateo 4:3 lo llama el tentador. Pero aún así, iglesia, escúchalo bien. Dios prueba. Satanás tienta, si quieres verlo como una fórmula, pero Él no nos obliga a pecar. Entonces quiero que vayas viendo eso. Satanás nos tienta, pero no nos obliga a pecar. Y en Santiago 1:13, ahora sí busca lo que es nuestro texto bíblico que estamos estudiando el día de hoy. Santiago 1:13, mira lo que dice y por qué lo dice. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de quién, de parte de quién, de Dios. Porque Dios, como lo acabamos de decir, no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, dice, sino que cada uno es tentado. ¿En dónde está la palabra Satanás?
No dice, ¿dónde está que el diablo? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí, Satanás nos tienta, pero en este texto dice, cuando cada uno de nosotros, por nuestra propia concupiscencia, somos atraídos y seducidos. Miren, algunas veces me han hecho esta pregunta, ¿sí? Y está bien, porque hay personas que están haciendo en el evangelio y me preguntan que si la tentación es pecado. Y la respuesta ha sido siempre no. La tentación como tal no es pecado, pero sí es la antesala, pero sí es la invitación precisamente a pecar. La tentación no es pecado, iglesia, pero sí es la invitación a que peques. Por eso, iglesia, cuando precisamente se convierte en pecado, ¿sí? ¿Por qué? Por nuestra propia concupiscencia, que en palabras más sencillas es por nuestras propias ganas, por nuestros propios deseos, por nuestra permisividad, porque nosotros así lo queríamos. Somos seducidos, somos atraídos, de manera que nacen pensamientos, iglesia, en nosotros, que se albergan en nuestro corazón, en nuestra mente, y al tiempo de concebir hacen actos y acciones pecaminosas. Eso es lo que sucede. Satanás pone una tentación delante de ti, tú la deseas, tú la anhelas, estás usando tu concupiscencia, lo estás permitiendo, te estás dejando seducir y atraer. ¿Sabes por qué muchas veces? Porque es la lejanía que tenemos del Señor. Cuando tú estás en el Espíritu, créemelo, yo lo he probado, he fallado también, pero también he probado. Cuando tú estás en el Espíritu es muy difícil que tú falles, porque el Señor está sosteniéndote, el Señor está fortaleciéndote. Y dice aquí eso, entonces se generan, tú permites eso, viene a tu mente, lo estableces, lo bajas a tu corazón y de repente empiezas a actuar, una no es ninguna, no pasa nada, y entonces eso se convierte en el pecado. Y viene lo que dice el versículo 15, Santiago 1:15 en tu texto. Entonces dice, la concupiscencia, después de que ha concebido, ¿qué da a luz? El pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? La muerte. ¿Y tú sabes cuál es la paga del pecado? También dice la Escritura, la muerte. Santiago ejemplifica perfectamente por medio del proceso de concepción, de la vida natural, cómo es que se produce el pecado en el hombre, cómo llega el pecado en el hombre. Amén. Y de cierta manera, fíjate lo que nos está diciendo. Yo escribí esto, a ver si más o menos me lo entiendes. Nuestros deseos son los que al final embarazan al corazón y a la mente del hombre. ¿Ok? Estamos viendo el proceso de la concepción, como para entenderlo de una mejor manera o una forma más sencilla, ¿sí? Son precisamente nuestros deseos los que embarazan nuestro corazón, porque deseamos esas cosas que están prohibidas, esas tentaciones que pone Satanás delante de nosotros, y embarazan a la mente. ¿Ok? Y cumplido el tiempo precisamente de la concepción, ¿sí? Del embarazo, por decirlo, los 9 meses, da a luz, ¿sí? Viene el parto y da a luz. Y se consuma precisamente el pecado. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Entendamos que así como el Espíritu Santo produce en el creyente frutos de vida eterna, así también el pecado, iglesia, tiene una descendencia. Así también el pecado tiene su fruto. El pecado no es estéril, y ese fruto del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte, iglesia. Uy, entonces, tan serio, hermano. Hermano, es palabra de Dios. Hermano, le vuelvo a repetir, si mañana ya no quiere venir, está bien, pero no me eche la culpa a mí. Peleese con el Señor, porque a cualquier lado que usted vaya, si le predica la verdad, le van a decir lo mismo que le estoy diciendo. Entonces, por favor, maduremos y entendamos que lo que pretendemos es realmente podernos presentar un día delante de nuestro Señor y salir aprobados. Entonces, pastor, ¿qué debemos hacer contra esto? Que es muy difícil, sí, ante la tentación. Y la respuesta inmediata que se viene a mi mente es decirte, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntenle a Dios qué es lo que tenemos que hacer, porque Dios en su infinita misericordia, en su bondad y en su sabiduría nos dice en la palabra qué es lo que tenemos que hacer.
Muchas veces yo te he dicho, me gusta que seamos filtrados por medio de la palabra. Y muchas veces hablo cosas duras y te digo, hay que vernos en este espejo, pero también te digo, pero también tengo que enseñarte qué es lo que Dios nos dice, cómo es que tenemos o podemos hacerle para librar esto. No se trata nada más de señalarnos como pecadores, ya lo sabemos, somos pecadores por naturaleza. Se trata también de decirte qué es lo que necesitamos hacer. Y el que nos puede decir eso es el Señor y su palabra. Amén. Abre Mateo 26:41. Ok. ¿Quieren la respuesta? Hermano, ya con esto salimos bien reprobados. Mira cuánta insistencia he hecho en esto en la iglesia. Pues déjeme decirle que esa es la solución. ¿Y qué es lo que más nos está costando hoy en día en el cuerpo de Cristo? No nada más aquí, en todos lados. Y dice Mateo 26:41, velar y orar. ¿Qué dice? No, pero dígalo con fe. Velar y orar. Dígalo sin miedo. Dígalo con compromiso. Porque parezco loco yo aquí diciéndole velar. Yo le digo, velar y orar. Así estamos velando. ¿Qué quiere decir? Pasando tiempo en la intimidad con Dios, pasando tiempo con Él, en las cosas que tienen que ver con Dios, y orar. Por eso lo separa. Y orar. Bueno, pues así estamos, velar y orar. Así estamos cuando estamos orando y velando por el Señor. Poco tiempo y no oramos. Dice, para que no entréis en tentación. Hermanos, que usted lo que necesita hacer para no caer en tentación, mire, venga para acá, va a traerme usted 3 huevos, un limón y luego me va a traer también masa y me va a traer unos pedazos de pepperoni y yo me voy a hacer una pizza con eso. Hermano, la Biblia nos dice lo que tenemos que hacer para no entrar en tentación. Véngase para barrerla con el huevo, véngase para aquí tráigase el pirul y todo. No, hermano, por favor, no seamos ignorantes. La Biblia nos dice lo que tenemos que hacer para no entrar en tentación. Dice, velar y orar. Estas palabras no las dijo cualquier hombre. Estas palabras las dijo el mismo Jesucristo cuando estaba en oración. Él mismo es el ejemplo de oración. Una oración que hizo en el Getsemaní, antes de ser entregado, dice la Escritura, en manos de los pecadores. Así dice. Un hombre que practicaba cada una de las doctrinas que enseñaba. Esa es la responsabilidad que tenemos como pastores, pero también ustedes como hijos de Dios. Practicar cada una de las doctrinas que estoy predicando. Sí, hermano, es mi responsabilidad. Y mire, créeme que muchas veces salgo reprobado, pero me estoy esforzando. Lo mismo usted tiene que hacer, practicar lo que se nos está enseñando. El mismo Santiago nos habla precisamente más adelante de ser hacedores y no solamente oidores. Ve viendo todo el contexto del libro de Santiago, hacia dónde se dirige. Santiago no nos está diciendo esto. Dios, a través de la vida de Santiago, pues para que esté todo muy bonito y no caigamos en la tentación, nos está advirtiendo, iglesia, porque el Señor sabe lo que nos vamos a enfrentar. Si queremos ser bienaventurados, si queremos ser aprobados y obtener la corona de la vida, necesitamos amar a Dios. Y parte de lo que nos enseña Santiago es que amar a Dios significa soportar las pruebas y soportar las tentaciones. Eso es amar a Dios. Así que cuando tú estés frente a una de ellas, tú decides si amar a Dios o no. Señor, es que si yo resisto a ella, es que te estoy amando. Fortaléceme ante ella. Dice que oremos. En ese momento ponte a orar y dile, Señor, fortaléceme ante esta situación, ante esta circunstancia. La manera que bíblicamente el Señor nos enseña que podemos soportar y enfrentar la tentación, no hay otra, es bíblicamente, es velando y orando. Porque nuestros buenos deseos, iglesia, no son suficientes ante la tentación. Yo no sé si tú no te has dado cuenta que tus buenos deseos no son suficientes ante una tentación. No vas a poder resistir, necesitamos más que eso. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Eso es velar.
Eso es velar, pasar tiempo en la presencia de Dios, pasar tiempo leyendo la palabra de Dios, pasar tiempo investigando acerca del Evangelio, conociendo a nuestro Señor. Eso es estar velando. No quiere decir que como literalmente en la Escritura, pases la noche sin dormir. Que bueno fuera, pero si el día no lo podemos pasar un tiempo, entregarle un tiempo al Señor, imagínate la noche cuando tenemos sueños y estamos cansados. Dice velar y orar. Nuestros buenos deseos no son suficientes. Entonces, no le echemos la culpa de nuestros pecados al diablo. Porque vemos al diablo hasta en la sopa. Decía un predicador, hasta en la sopa. Vemos al diablo en todo. Y todo le queremos echar la culpa. Siempre que pecamos, nos justificamos responsabilizando, número uno, a veces a otras personas y al diablo. Es más, muchos le echan la culpa a Dios de sus pecados. Fíjense, ¿cómo estaremos? Y esto nos lo enseña Santiago, porque por algo dice un texto que vamos a leer. Dios, mediante la Biblia de Santiago, nos está dejando en claro, iglesia, que la responsabilidad de nuestros pecados es única y exclusivamente de nosotros, producto y resultado de nuestra concupiscencia. Dios no tienta, sí prueba. Satanás tienta, pero no es el culpable de tus pecados. Escúchalo bien. El culpable de tus pecados, de nuestros pecados, somos nosotros mismos. Y eso es, hermanos, ¿qué? ¿Por qué yo? Porque estamos lejos de Dios. Porque si no velas y oras, que pases tiempo con el Señor en oración y aprendiendo de Él, estando cerca de Él, si no vienes a la congregación, que también es parte de las enseñanzas del Señor, parte de los requisitos que el Señor nos enseña, entonces estás vulnerable ante la vida, estás vulnerable ante los ataques del enemigo. Incluso déjame decirte, siempre utilizamos esta frase que me ha encantado, últimamente la he traído mucho, utilizamos el libre albedrío a nuestra conveniencia. Pues déjame decirte algo, que tú también eres libre para decidir entre la tentación y no, si caes o no. Tú eres libre para decidir si haces o no haces lo bueno o lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Quieres el libre albedrío? Sí, pero lo quieres para las cosas que tú quieres. Y cuando te enfrentas a la tentación, es que no tenía elección, Señor. Por eso yo creo, iglesia, y estoy convencido de esto, que el que resiste las pruebas y las tentaciones es aquel precisamente que considera o los mensajes o el consejo de parte de Dios. Es aquel que se relaciona con el Señor. Aquel que puede soportar la prueba y la tentación, definitivamente es alguien que tiene una intimidad y una relación con el Señor. De ahí en más, olvídate que lo puedas lograr. En tu carne va a ser muy difícil. Habrá algunas que sí. A lo mejor yo puedo decir hoy y mañana, hoy no voy a tomar coca. Bueno, hoy no. Los domingos la coca no puede faltar. Pero bueno, vamos a suponer por ahí no, los miércoles tampoco, ¿verdad? Porque no, hombre, esta semana he tomado coca como usted no tiene ni idea. Qué rica es con hielos. Pero bueno, hay que borrar eso del video. Estamos haciendo publicidad. Pero ¿sabe qué? Esa es la verdad. Habrá tentación. A veces sí digo, no, y me tomo un vaso de agua y estoy bien valiente viendo a Rocío tomándose la coquita así con hielos y yo con el vaso de agua, según yo. Pues un día me dura. Habrá momentos, habrá tentaciones que podamos soportar, pero habrá otras que definitivamente no las podamos soportar. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén, iglesia. Amén. ¿Sabes algo? Dios nos dejó en la Escritura ejemplo de hombres, escúchalo bien, que sufrieron, que tuvieron que enfrentar la tentación. Y nos dejó ejemplos hacia los dos lados. Unos que soportaron y otros que no pudieron soportar la tentación. ¿Y sabes por qué hizo esto el Señor? Pues para que tuviéramos historias bien bonitas de contar, ¿verdad? En la iglesia. ¿Cómo no, hermano? ¿Por qué dice que no? ¿Cómo no, hermano? Sí, las dejó para que contáramos y platicáramos bonito un día y cómo Sansón y Goliat y el pelo y le cortaron y David cómo peleó contra el gigante. Las dejó para eso el Señor. No, hermano, las dejó para dar testimonio y ejemplo de las dos cosas. De que va a haber tentaciones y si no estás en el Señor, definitivamente vas a ser corrompido. Pero también que si estás en el Señor, vas a poderte mantener firme. Las dejó para que tú y yo tengamos ejemplo. No para que nada más, como les digo, las contemos aquí como historias muy bonitas de la Biblia. Yo no sé si tú recuerdas a José. ¿Sí lo recuerdas? El del Antiguo Testamento. Amén. ¿Sí recuerdas la historia de José? ¿Sí sabes lo que pasó o no pasó? Sí. Tuvo la tentación muy de cerca. Amén. Sí. ¿Recuerdas pues que fue vendido a Potifar como esclavo? Y Potifar tenía una esposa, pero ¿sabes lo que hacía la esposa? Lo perseguía, lo estaba persiguiendo.
En palabras sencillas, iglesia, para no hacerla, estamos aquí puros que conocemos de esto y que sabemos que somos adultos. Lo que quería esta mujer era acostarse con José. Y le decía, duerme conmigo. Eso le decía. Pero ¿sabes qué dijo José? Algo que debe, iglesia, quedar marcado en nuestros corazones. Por favor, de esta historia, quítale todo lo demás si quieres, pero quédate con esto. Fíjate lo que le dijo José. Dijo algo muy puntual, iglesia, que debe de estar marcado en nuestros corazones, en la vida de todos los creyentes. Y dijo, ¿cómo podría yo pecar en contra de Dios? ¿Cómo podría yo fallarle a mi Dios? Eso es lo que está diciendo. Esto, hermanos, habla del amor genuino hacia Dios. Alguien que dice, ¿cómo podría yo ofender? Lo mismo tiene que pasar en nuestra vida. No solamente con Dios, sino también a nuestro alrededor, con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. ¿Cómo podríamos ofender a Dios cayendo en la tentación, accediendo a esas cosas? Eso debe de estar en nuestros pensamientos, debería de estar en nuestros corazones, iglesia, constantemente, y es el resultado de una conversión genuina en el Señor. Amén. Una conversión de alguien genuino, que no quiere fallarle y que no quiere ofender a Dios. Aquel que soporta la prueba y soporta la tentación, que resiste a esto, se pregunta todos los días, ¿cómo podría yo pecar en contra de Dios que ha sido bueno conmigo? Nadie dijo amén. ¿Cómo podríamos pecar? A veces pensamos que la tentación únicamente y exclusivamente tiene que ver con cosas relacionadas con la sexualidad, ¿sí o no? Pero no es así. No es así, hermanos. Constantemente somos sujetos a tentaciones en diversas áreas en nuestra vida. O díganme ustedes lo que le voy a decir ahorita, si tengo o no tengo razón. Diariamente, dígame usted, ¿quién no ha sido tentado a tomar algo que no es suyo? Piénselo, no levante su mano. ¿Quién no ha sido tentado a dejar el camino de Dios? ¿O cuántas veces en la tentación no lo hemos dejado? Porque algo no nos ha parecido, porque algo no nos ha gustado y hemos dejado el camino del Señor. No nada más la iglesia en la que iba, sino el camino del Señor. Dios no tiene la culpa. ¿Cuántos no hemos sido tentados a decir, sabes qué, ya quiero tirar la toalla, ya no quiero venir? Hermanos, ¿sí o no? Ya estoy cansado, ya me cansé, Señor. Yo creo que todos hemos sido tentados en algún momento a esto. ¿Quién no ha sido, pues, tentado a codiciar algo que no es suyo? Ahora, bueno, vamos a aterrizar, hermano, con ejemplos más sencillos. Yo me pongo en esto. ¿Quién no ha sido tentado a comer de más? Yo constantemente, todos los días, hermano, soy tentado a comer de más. Esa es la verdad. Dígame usted si no ha sido tentado a... Oye, hermano, la vez que nos reunimos en la quinta, de veras que yo creo que hay... No, qué tentación ni que nada. Todos pecamos, pero a lo bárbaro. Fue una gula tremenda porque comimos de más de órdenes, tomamos más de agua y todavía llegaron con más cosas y se acabó, hermano. ¿Quién no ha sido tentado a eso? O dígame usted, todavía más sencillo, ¿quién no ha sido tentado y quién no hemos caído en esto? A mentir. No todo es la sexualidad. Y todas esas son faltas. Delante de Dios no hay pecadito chiquito ni pecadotes grandotes. Delante de Dios es pecado lo que está fuera de su voluntad. Y mentir, al igual que fornicar, es un pecado igual de malo para el Señor. El problema es que cuando nosotros pecamos, iglesia, ¿saben lo que hacemos? Lo que menos hacemos, pues más bien, es reconocer que hemos fallado. Es reconocer que hemos fallado. Y lo que menos hacemos es buscar a Dios para arrepentirnos y acercarnos a Él. Lo que hacemos más bien es buscar a ver a quién le echamos la culpa. Y por lo general le echamos la culpa, ¿sabe a quién? Al chanclas, al diablo. Es que el diablo me hizo hacerlo, me hizo caer así. Es una frase muy común dentro de los creyentes, iglesia. Y aunque muchas veces se merece que le echemos la culpa, no le podemos echar la culpa al diablo de nuestros pecados. Santiago nos está enseñando que no podemos. Él tienta, sí, Él nos va a poner las tentaciones. Si le vas a echar la culpa al diablo, que sea por las tentaciones, no por los pecados. Los pecados son responsabilidad y culpa de cada uno de nosotros. ¿Ok? Hay incluso quienes culpan a Dios. Y usted me va a decir, a Dios, sí, hermano. Y le voy a poner un ejemplo. Y ahorita se lo voy a decir en el versículo 13. Dice, no diga, Santiago 1:13, no diga que es tentado de parte de Dios.
Esto quiere decir que hay quienes le echan la culpa a Dios. Entonces no digas que fuiste tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Cuando Adán, iglesia, y este es el ejemplo, escúchalo bien, fue confrontado por Dios. El Señor le preguntó a Adán, ¿recuerdas que le preguntó? ¿Quién te enseñó? Le dijo, que estabas desnudo. ¿Quién? Dime quién. ¿Recuerdas tú quién le enseñó? Sin miedo, ya dijeron ahí, Eva, la mujer. Mujeres, para que pongan oído, ustedes son las culpables. Dice, ¿qué, hermana? Es la verdad, ustedes son la tentación. Fíjese, casi decimos que cuando la mujer es la tentación le estamos diciendo, tú eres del diablo. Y muchos hacemos y hemos jugado con esto, ¿verdad? Con esto de Adán, que la mujer fue la que nos hizo caer a nosotros los hombres, que somos hombres rectos delante de Dios, pero tenía que aparecer la mujer. Dice el texto, fíjense lo que le dijo Adán al Señor, lo que le respondió: la mujer que me diste por compañera. Así me lo imagino, hasta con este tono. Señor, la mujer que tú me diste por compañera me dio ese árbol de la vida. Yo ni quería, pero ella me lo dio y comí. Y también refleja lo mismo que pasa en la casa. ¿A quién manda? Las mujeres dicen eso. Por eso que no eres tú la cabeza. No dice el Señor que eres tú la cabeza. ¿Por qué si yo te di de comer, ahora resulta que me hiciste caso y te comiste? No seas sacatón, ¿verdad? Y así estamos muchas veces jugando con eso. Pero ¿sabes algo? Si analizamos bien el texto, nos vamos a dar cuenta que a quien verdaderamente y realmente le echó la culpa de Adán no fue a Eva, fue a Dios. Fue a Dios, como diciéndole, esto fue lo que tú me diste, Señor, yo no te la pedí. Yo no te pedí que la sacaras de la costilla. Tú me la diste. Ella fue la que me hizo caer. Está echándole la culpa a Dios. Y esto es muy común cuando nosotros pecamos. Lo que menos hacemos es reconocernos como culpables. Le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al hermano o le echamos la culpa a Dios. Mínimo al Señor le decimos, es que ¿por qué me pasa esto, Señor? Como diciéndole, tú tienes la culpa de lo que me está pasando. Y el Señor nos responde, iglesia, versículo 14. Ponlo por favor ahí, Santiago 1:14. Ahí está la respuesta que nos da el Señor a esto. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando ¿de qué? De su propia concupiscencia. Cuando Dios nos da la libertad de decidir, llámese libre albedrío, nosotros podemos optar, iglesia, ¿ok? Por seguirlo a Él o por seguir al hombre. Por vivir en el Espíritu o por vivir en la carne. Y es nuestra responsabilidad decidir si seguimos, si escuchamos, si ponemos atención y si obedecemos al hombre o obedecemos a Dios. Es nuestra responsabilidad. Entonces, utilicemos la libre elección que Dios nos dio para todas las cosas. Tú también tienes que decidir. Por eso somos los culpables de caer en el pecado. La tentación ahí está, pero no, Satanás no nos obliga a pecar. Él te presenta la carnada, por decirlo así, y tú decides si caes o la tomas o no. ¿Ok, iglesia? Entonces es nuestra responsabilidad. Satanás nos va a colocar trampas, sí. ¿Para qué? Para ser atraídos, sí nos las va a poner. Y Pablo nos dice en 2 Corintios precisamente, y nos invita a ¿qué? A no ignorar ¿qué? Las maquinaciones, los planes de Satanás. Entonces las tentaciones Él nos las va a poner. Y el mismo Pablo le dice a los corintios, no ignoren las maquinaciones de Satanás. O sea, Él va a estar ahí. Pero eso no quiere decir que Él tiene la culpa de que nosotros pequemos. Incluso la palabra atraído que utiliza Santiago en este texto hace referencia precisamente a una carnada que nos va a provocar en nuestros deseos. Yo no sé si tú sabes o has ido alguna vez o conoces cómo se pesca. Tú le pones un anzuelo y tú le pones una carnada, que es la comida para atraer al pez, pero la trampa es el anzuelo. Entonces el anzuelo está disfrazado con la carnada. Y esto hace alusión cuando dice la escritura atraído, está haciendo alusión a la carnada que un cazador le pone a su presa. ¿Para qué? Para que caiga en la trampa. Pues dice el Señor, a ver, déjense de excusas, déjense de echar la culpa a los demás, asuman su responsabilidad, porque yo les he dicho que para que no entren en tentación, velen y oren. Y luego fíjate cómo dice este texto, ¿para que qué? Para que no entren en tentación. No dice para que Satanás no te empuje, para que no entre el verbo en su tiempo, y como está escrito ahí, hace alusión y nos está enseñando que es por voluntad, para que ustedes no vayan y se metan por esa puerta, para que ustedes no entren. Entonces está claro, iglesia.
No está diciendo para que Satanás no les abra la puerta y no les ponga tentaciones y trampas, no. Dice, velen y oren para que ustedes no entren, no vayan y se coman la carnada y caigan en el anzuelo, que es la trampa. No, se hace referencia a nuestra voluntad. Entonces, hermano, yo creo que está siendo claro que la responsabilidad es nuestra. ¿Ok? No es de Dios, ni es de Satanás, ni de alguien más. Mira, otro ejemplo, pero ahora a la inversa. Ve por favor a tu Biblia, 2 de Samuel 11:2. De aquí podemos ver claramente un ejemplo de una tentación y de la concepción del pecado. No lo voy a leer todo, pero con esto muchos conocemos qué es lo que sucedió. 2 de Samuel 11:2. Ya lo tenemos ahí, aquí está en la pantalla. Y dice, y sucedió un día, al caer la tarde, dice, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Y luego subraya aquí o pone aquí también esto, que a lo mejor pudiera ser lo necesario, pero lo está poniendo para que nosotros entendamos cómo es que se presentan las tentaciones a nuestra vida. Y dice aquí, y vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era ¿qué? Muy hermosa. Satanás no te va a poner una carnadilla ahí que no te llame la atención. Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades y te va a poner la trampa tal cual se la puso a David. Y en este ejemplo podemos ver claramente la tentación frente a David. ¿Quién era la tentación? ¿Quién era la carnada? Betsabé. Ahí está el enemigo representado eso, atrayéndolo a través de la belleza de esta mujer, que por sí mismo no le permite ver a David la trampa del cazador, es decir, el anzuelo, la trampa de aquel que anda como león, dice la escritura, buscando a ver a quién devora. Y así es la concupiscencia, hermanos, así son nuestros deseos, que se dejan atraer, pero no podemos ver lo que está detrás precisamente de ellos. No alcanzamos a ver, escúchalo, las consecuencias. No alcanzamos a ver las consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque como seres humanos vivimos en la carne y nuestros ojos son carnales y nos guiamos precisamente por lo que nuestros ojos ven. En este caso David vio algo muy hermoso, una mujer muy hermosa, y la codició y se consumó el pecado al final de cuentas. Entró por la carne. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no estamos viviendo en el espíritu y estamos viviendo en la carne. Y para vivir en el espíritu no basta con haber recibido la promesa de Dios, haber sido sellados en el momento de la conversión. La palabra nos habla incluso de una llenura espiritual, o sea, se puede aumentar ese espíritu. ¿Cómo? Podemos alimentar al espíritu. ¿Y cómo alimentamos el espíritu? A través de la palabra de Dios, a través de velar y orar. David estaba en ese momento en la carne. Algo que era bello no le permite ver la trampa. David vio a Betsabé, una mujer muy hermosa. Él ve la carnada, pero no ve lo que hay detrás, lo que viene a ser la trampa. Y ¿sabes algo? Después David tampoco alcanzó a ver las consecuencias que esto le traía, que son varias, pero entre ellas la muerte de su propio hijo. No alcanzó a ver eso. Hermano, la consecuencia de nuestro pecado puede ser terrible, escúchalo bien, terrenalmente hablando. ¿Qué es lo que más nos preocupa, muchas veces? Cuando ya hicimos el pecado y luego que nos tenemos que divorciar, tenemos que deshacernos del carro, tenemos muchas cosas que pueden pasar terrenalmente hablando. Eso es lo que nos duele. Pueden ser terribles, sí, nuestro pecado nos puede llevar a la muerte incluso, terrenalmente hablando. Pero ¿sabes qué es peor aún? Y es algo que todavía no alcanzamos a ver, es la muerte espiritual. Porque nuestro pecado, por encima de lo que puede producir terrenalmente hablando, que ya va a ser algo seguramente muy devastador para nuestras vidas, lo que va a producir es la muerte espiritual. Lo que va a conducir es que Dios aparte su mirada y su rostro y sus bendiciones y sus promesas de nosotros. Y luego estamos preocupados porque el Señor no escucha nuestras oraciones. Lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestra vida y ponernos a cuenta con Dios y decir: Señor, es que yo estoy fuera de tu voluntad. No, hermano, ya revisé mi vida y yo no estoy en infidelidad. Ya revisé mi vida y no, hermano, pues yo ya revise bien su vida. Y se va a dar cuenta que hay muchas cosas que no tienen que ver con la sexualidad, que no tienen que ver con la infidelidad y que también están estorbando muchas de nuestras oraciones. Y así lo enseña también la Escritura, que hay cosas que estorban nuestras oraciones. Amén, iglesia.
Por eso el consejo en el versículo 16 de parte de Santiago. Mire lo que dice Santiago 16, 1:16. 1:16, ahí está. Dice, amados hermanos míos, dice, no erréis. Esto quiere decir, amados hermanos míos, no se equivoquen, no se confundan, no se dejen engañar, no se engañen, escucha esto, a sí mismo. O sea, no se hagan tontos ustedes. Si hacemos un análisis en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta en las áreas en las que probablemente estamos fallándole a Dios. Mira, a mí no me gusta tocar este tema del dinero, pero te lo tengo que decir. A veces estamos fallando a Dios en eso y no sabemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y no te estoy diciendo que tengas que dar un 10%, ni te estoy hablando del diezmo. Te estoy hablando del texto que dice cada quien dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado la ley. Tú sabes que lo que menos me importa es eso. Pero te lo digo porque a veces son cosas que pueden estar impidiendo la bendición de nuestra vida. A veces no. Tampoco vayas a decir, es que yo no di, yo nomás di el 5. No, es que por encima del 10, del 5, del 20 está el agradecimiento a Dios. Da como propuso tu corazón. Ya quítate el número de la memoria. Deberíamos de partir del 10%. Más bien, para eso serviría el dato ahora. Para eso nos serviría el dato. El dato del Antiguo Testamento nos serviría para saber que de ahí debiéramos de partir. Pero no te claves con esto. Da como propuso tu corazón. Hermano, se va a quedar pobre la iglesia, no me importa. Prefiero gente que dé como propuso su corazón que gente que esté pensando en mí. Entonces pongan atención en estas cosas. Revisa tu vida, revisemos nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo mal? Quizás sea que no estamos pasando tiempo con Dios, que los afanes de la vida nos están quitando la relación con Dios. O sea, pueden ser diversas cosas en nuestra vida. Analicemos nuestra vida para ver en qué le estamos fallando a Dios. Por favor, iglesia, yo te lo dejo de tarea. Yo lo voy a hacer conmigo mismo. Hay cosas en las que estoy fallando con Dios que tengo que corregir. Yo creo que cada uno lo tenemos que hacer así. ¿Ok? Entonces, es cierto que Satanás busca hacernos caer, que pone tentaciones frente a nosotros. Dice 2 Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente, dice, con astucia engañó a Eva, y ahí volvemos a tener a Eva, ¿sí? dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos pueden ser extraviados, así como Satanás engañó a Eva. Son advertencias a nuestra vida. No están aquí por obra de la casualidad. Están aquí porque conocemos y el Señor conoce nuestra carnalidad. Y la palabra nos enseña acerca de vivir en la carne. Todo el tiempo vamos a estar expuestos al engaño. Todo el tiempo van a ser presentadas tentaciones delante de nosotros. ¿Para qué? Para confundirnos y hacernos caer. Pero no nos autoengañemos. Muchos de nosotros conocemos las áreas en las que estamos fallando. Y son áreas que tenemos que atender. Porque de Dios no puede provenir algo malo. Voy para el final, hermano. Versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Dice, del Padre de las luces. Esto es del Padre que creó el universo. Y dentro del universo está el Padre que creó las dos grandes lumbreras. Y dentro de eso también está y se refiere precisamente a aquel que es la luz espiritual en medio de las tinieblas. Él es el Padre de la luz. Él es el Padre de los creyentes que somos alumbrados por su evangelio, en el cual no hay oscuridad ni tinieblas, dice Santiago, ni sombra de variación. Él es el Padre de las luces. Así como de Satanás provienen las tentaciones, de Dios, dice el texto, solo puede provenir toda dádiva y todo don perfecto. ¿Y sabes qué es esto? Una dádiva es un regalo de Dios. Wow. Y luego dice del cielo, es un regalo de lo alto. ¿Sabes de dónde descendió la salvación del hombre? De lo alto. ¿Y sabes quién es esa dádiva? La mejor dádiva que pudo darnos el Padre a la humanidad: Cristo. Esa es la mejor dádiva. Es un regalo de Dios para la humanidad. Y aquellos que tengan oídos oigan. Y hay personas que no han podido ver este regalo que ha caído del cielo, esta dádiva de parte de Dios. Último texto, por favor búscalo, es importante que lo veas. Juan 6, 50-51. Busca por favor en la pantalla también. Juan 6, 50-51.
Amén. Ese evangelio, Evangelio de Juan 6, 5 al 51. Miren lo que dice aquí, hablando de esta dádiva que viene de Dios. Esta es la dádiva del Padre Celestial a nosotros, hermanos. Valoremos esto. No menospreciemos el evangelio de nuestra salvación. Dice, este es el pan. ¿De dónde descendió? Del cielo. Dice, para que el que de él coma, ¿qué pasa? No muera. Porque en Cristo solo hay vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Dice, yo soy el pan vivo que descendió nuevamente ¿de dónde? Del cielo. Si alguno, dice, comiere este pan, usted y yo hemos comido de este pan, iglesia. Dice, si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré, dice, por la vida del mundo. Termino con lo siguiente, iglesia. Cristo es la mejor dádiva que pudimos, o que Dios, el Padre Celestial, pudo habernos dado. Definitivamente, amén, hermano. El regalo más grande, el regalo más costoso, hermanos, el regalo de nuestra salvación se llama Cristo. Y es la dádiva más grande que Dios pudo darnos. Y esa dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces, del Rey de reyes y Señor de señores. Amén, iglesia. Él, dice el versículo 18, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Amén, iglesia. Esto es que de su propia voluntad se entregó. ¿Para qué? Para hacernos nacer nuevamente en la carne, en el espíritu, iglesia. Eso es lo que está diciendo. ¿Para qué? Para la gloria y para la honra de su santo nombre. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide que ahora somos nuevas criaturas, iglesia, en Cristo Jesús. ¿Por méritos propios? No. Porque nosotros hiciéramos algo sorprendente y fuéramos muy buenos. No, iglesia. Porque Dios en su voluntad así le plació hacerlo, a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Amén, iglesia. Amén. Yo quiero terminar, antes de pasar a las ofrendas, diciéndote lo siguiente. Yo te invito, y quiero hacerte una invitación, a que juntos honremos, escúchalo bien, el sacrificio de Jesús. En base a la enseñanza del día de hoy, ¿cómo crees tú que podemos honrar el sacrificio de Jesús? ¿Perdón? Orando, obedeciendo. ¿Qué más? Velando. ¿Qué más? Soportando las pruebas y las tentaciones. Eso es lo que nos dice Santiago. Esa es la tarea que nos llevamos el día de hoy. Queremos realmente honrar a Dios en base a lo que aprendimos el día de hoy. Entonces pregúntate, cuando estés frente a la tentación, ¿cómo podría yo pecar? ¿Cómo podría yo ofender? ¿Cómo podría yo fallarle a Dios que ha sido bueno conmigo? Y si tienes dudas de la bondad de Dios, mira, nada más, mira, hazle así, y ves lo que tienes aquí, se llama mano, y esa mano te la dio Dios. Ah, no es suficiente, bueno, voltea si tienes hijos, y luego velos y di, mira, voltea si tienes un esposo, una casa, cualquier cosa, voltea y ve al cielo, y entonces tú entenderás de lo que te estoy hablando. Tú entenderás. Hay incluso personas que se nos han adelantado en el camino, pero ¿sabes qué? Ellos ya vieron la gloria de Dios, y yo envidio a muchos de ellos. A veces les digo, Señor, yo estoy listo, o sea, de veras, pero sé que es en el tiempo de Dios, porque a veces anhelo poder experimentar y ver lo que hay allá, lo que nos está esperando. Y casi creo que un día que esté allá va a haber muchos a los que les anda, hermano, de lo que se está perdiendo. Y está el hermano allá, ya voy a estar viendo quién está pecando desde allá arriba. Ay, el hermano que me estaba engañando. No importa, hermano, lo que se está perdiendo. Imagínense esto. ¿Tú anhelas ver la gloria de Dios? Vamos a poner manos a la obra y vamos a soportar las pruebas y las tentaciones. Amén. El Señor les bendiga, iglesia. Yo te doy gracias y te bendigo, Señor, por tu fidelidad, Dios,
por la fidelidad de esta congregación, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que es en tu tiempo, Dios. Yo sé que es bajo tus principios y tus fundamentos, Señor, que tú nos vas a dar y nos vas a llegar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Señor. Lo más importante ya lo tenemos, y es tu palabra, Dios. Por encima de ella no hay nada, Dios, ni un local, ni grandes congregaciones. Está tu palabra, Dios, y siempre estaremos enfocados en llevar la sana doctrina, que eso no falte, que el alimento no falte en nuestra casa, Padre Celestial. De lo demás tú te encargas, Señor, así que toda la gloria y la honra sea para ti. Lleva con bien a mis hermanos en esta tarde, y que no se nos olvide que somos hijos de un rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria, la honra, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.